En este video sobre la elaboración de guías en salud informadas por evidencia utilizando la metodología GRADE, haremos un breve repaso sobre qué son las guías, cuál es su importancia, qué tipos de guías podemos encontrar y finalmente un pequeño resumen del proceso de desarrollo y/o adaptación de recomendación. Las guías de práctica clínica y las guías en general son definidas como documentos informativos que incluyen recomendaciones dirigidas a optimizar el cuidado de pacientes en base a una revisión sistemática de la evidencia y a la evaluación de los beneficios y daños de distintas opciones en la atención de salud. Podemos ver en esta figura de que hay ciertas palabras clave que destacan. En primer lugar, el término recomendación. La recomendación es en sí mismo un consejo, una sugerencia, es una guía, una orientación para el clínico o el tomador de decisión al momento de enfrentarse a un problema de salud. Es simplemente eso, un consejo. Que están dirigidas, por supuesto, a la optimización del manejo de los pacientes y de los recursos. En ese sentido, la palabra optimización tiene que ver con el hecho de que durante el proceso de desarrollo de esta recomendación se tomaron en cuenta todos los aspectos relevantes para llegar al mejor desenlace posible al final de su aplicación. También podemos ver en esta figura que se utiliza la terminología revisión sistemática. Esto es caso particular de aquellas guías que están informadas por evidencia, donde se realiza un proceso sistemático y exhaustivo de búsqueda de información en la literatura, que es el que informará el proceso de formulación de recomendaciones. Este proceso tiene una metodología específica, claramente definida, en el que se incluyen ciertas estrategias que minimizan la posibilidad de sesgo al momento de seleccionar la evidencia y sintetizarla para que sea fácilmente comprensible por los tomadores de decisión. En último término, la palabra opciones. Opciones, porque en realidad en la práctica clínica y en el ámbito de las políticas en salud, no existe un único curso de acción para la solución de un problema de salud en particular. Existen varios, existen muchos. Y por lo tanto la guía debe abarcar estas distintas alternativas, proveyendo por supuesto una orientación sobre cuál podría ser mejor bajo ciertas condiciones. Pero en general la guía abarca, particularmente en el caso de las guías en política de salud, abarca varias opciones. En esta tabla podemos ver un resumen comparativo de tres tipos distintos de guías clínicas. En primer lugar, en la primera columna podemos ver aquellas guías clínicas que están basadas en opinión de expertos, la columna del centro, aquellas que se dicen estar basadas en consenso, y finalmente la columna de la derecha, aquellas que están basadas en evidencia. Si nos vamos a la primera columna, podemos ver de que tanto las guías basadas en opinión de expertos como aquellas en la segunda columna, que son las basadas en consenso, son guías más o menos estructuradas, que en general no utilizan la evidencia necesariamente para orientar el proceso de toma de decisiones. En el caso de la guía basada en opinión de expertos, esto es un proceso rápido y probablemente barato, en el sentido de que simplemente se toma la opinión de un experto sobre algún problema de salud en particular y luego el experto nos dará su opinión en este tema. Es un método más bien informal. Como se imaginarán, si se toma la opinión solo de un experto, es un punto de vista muy particular. Y si es que esta guía basada en opinión de experto utiliza evidencia, utiliza ciertos estudios para justificar la formulación de una recomendación específica, la selección de estos estudios es muy arbitraria, es bastante arbitraria. Probablemente se seleccionarán aquellos estudios que apoyan el argumento del experto a cargo del desarrollo de esta recomendación, por sobre otros estudios que tal vez no van en la misma dirección que lo que el experto quisiera expresar. En el caso de las guías basadas en consenso, para la elaboración de estas guías se reúne un grupo de expertos y este grupo de expertos en general no utiliza la evidencia o utiliza muy parcialmente la evidencia para la toma de decisiones. Es un proceso que se estructura, puesto que hay ciertas metodologías que se utilizan para llegar a este consenso, como por ejemplo el Delphi. Por lo tanto, podríamos decir que muchos de estas guías sí tienen una estructura.
Es un proceso mucho más lento y costoso si la comparamos con simplemente consultar a un experto sobre su opinión en particular. Hay muchos participantes, por lo tanto en este caso tenemos una variada gama de puntos de vista y el consenso es en esta guía el principal y el último objetivo. Por lo tanto, lo que dice la evidencia podría no ser tan relevante como el lograr llegar a un consenso general. En último punto, la selección de la evidencia aquí también podría estar altamente sesgada, dado que no se sigue un proceso sistemático para su recolección. En último caso, y en contraste con los dos otros tipos de guías recién descritos, las guías basadas en evidencia siguen una metodología estructurada y claramente definida en la sección de métodos que debe acompañar al documento general de la guía. Es un proceso, por supuesto, más lento y costoso. Es un proceso formal. Y este método se basa en mostrarle a los clínicos del panel de expertos la mejor evidencia disponible para responder a las preguntas que tiene la guía. Es un método explícito, transparente, y existe además un marco conceptual que permite al panel de expertos moverse de la evidencia a las decisiones, es decir, de la evidencia a la formulación de una recomendación. En último punto, las guías basadas en evidencia deben seguir métodos rigurosos para la recolección, selección y síntesis de los estudios a incluir, proceso que debe ser documentado en detalle en la sección material y método, como habíamos comentado en secciones anteriores. ¿Cuándo se debe considerar hacer una guía o una directriz en salud? Algunos de los casos en los que sería conveniente están listados en esta diapositiva. En primer lugar, cuando existen diferencias en la opinión acerca de qué tipo de cuidado de salud debe implementarse, es decir, se ve que hay cierta variabilidad en la práctica clínica o en las políticas y se quisiera dar mayor claridad en este sentido. También es posible que se necesite una guía en situaciones en que hay evidencia de buena calidad, que demuestra que una intervención es efectiva, sin embargo, esta no está siendo ofrecida a la población o a un grupo de pacientes en específico. El tercer punto, cuando se necesita una asignación de recursos en forma explícita a áreas donde esto sea necesario y favorable para la población. En este caso, la guía podría orientar sobre dónde deberían destinarse los recursos para dar pie a que estas recomendaciones y estas intervenciones se implementen finalmente. Y en último caso, la guía podría de cierta forma generar directrices para el ejercicio profesional en términos legales. Serviría también para educar a la población que tiene una patología o una condición en particular. Y finalmente podría reorganizar la agenda de investigación para aquellos institutos de investigación o investigadores primarios, en el sentido de que el panel, al cabo del proceso, le indica a los investigadores en qué ámbitos de la evidencia se vieron falentes al momento de la toma de decisiones. Por lo tanto, son estos ámbitos donde probablemente los recursos y el foco de investigación debería dirigirse para que en la siguiente actualización de la guía estas brechas que fueron detectadas sean cubiertas. En esta última diapositiva quisiera mostrarles un resumen a grandes rasgos de lo que es el proceso de desarrollo de una guía. En futuros videos haremos una descripción más detallada de ello. Podemos ver en el primer recuadro, en la parte superior, la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta ¿es necesario elaborar una guía? Cuando la respuesta a esta pregunta es sí, debiera configurarse un grupo de trabajo, como los grupos de trabajo que describiremos en videos posteriores, un grupo que desarrolla la guía, un grupo de revisión externa, entre otros. Y este grupo de trabajo determina si existe una guía preexistente o no. El hecho de que exista una guía preexistente que pueda utilizarse, que pueda adaptarse a otra realidad, es un punto muy relevante, particularmente en aquellos contextos en los que los recursos son escasos y limitados, como para conducir
una guía desde el inicio y hacer todo el proceso de búsqueda y selección y síntesis de evidencia de nuevo. En muchos casos, el proceso de adaptación de una recomendación facilita y simplifica esta tarea, ahorrando tiempo y recursos. En caso de que no exista una guía preexistente, es decir, el curso de acción que vemos a la izquierda, hay que desarrollar la recomendación desde cero, de nuevo. Habría entonces que identificar las preguntas clínicas que la guía debiera responder, habría que realizar la búsqueda de la literatura para encontrar los estudios primarios que respondan a este tipo de preguntas. La evidencia luego de recolectada se selecciona, se analizan críticamente los estudios, se sintetiza la evidencia y finalmente esta síntesis es presentada al panel para que el panel desarrolle las recomendaciones. En caso de que sí exista una guía que pueda adoptarse, y me refiero ahora al curso de acción que pueden ver en el costado derecho, esto permitiría la adaptación de una recomendación. Para la adaptación de una recomendación es importante que se considere si la guía preexistente está actualizada o no. Si la guía preexistente está actualizada, es altamente probable que ese grupo que quiere utilizar este trabajo que ya hizo alguien más se pueda hacer uso de él sin ningún problema, puesto que es contemporáneo, ha sido recientemente realizado. Cuando la recomendación y la evidencia de la recomendación no está actualizada, aquel grupo de trabajo deberá entonces actualizar la búsqueda y incluir los nuevos estudios al cuerpo de evidencia que ya había sido identificado de manera inicial por la primera guía. Luego de que se tiene recolectada la evidencia disponible sintetizada para ser utilizada por el panel, se realiza la reunión con el panel de expertos y se formulan las recomendaciones. Esto se documenta en un manuscrito final y finalmente se circula este manuscrito para la revisión externa por pares. Es importante considerar que toda guía clínica debe actualizarse a medida que nueva evidencia se encuentra disponible.